Imagínate pasar 40 años construyendo un hogar desde cero. Cada habitación guarda un recuerdo. Cada pared carga una historia a la que no se le puede poner precio. Y entonces, una tranquila tarde de diciembre, caminas por un pasillo oscuro y oyes a tu nuera susurrarle a tu hijo: «Después de Navidad, lo llevamos a la residencia. En cuanto entre, la casa será nuestra». Te quedas helado. Sientes que el corazón se te cae al suelo. Y en ese momento, algo cambia dentro de ti. No es pánico, no son lágrimas, es algo más frío, algo más paciente. Porque no te pasaste toda una vida resolviendo problemas imposibles para que ahora alguien te borre de tu propia casa como si fueras un nombre tachado de una lista. Lo que ocurrió después es algo que nunca pensé contar públicamente, pero lo estoy contando ahora porque alguien ahí fuera necesita oírlo. Durante las semanas siguientes, observé con atención. Lo documenté todo. Reuní cada prueba con la misma precisión silenciosa que una vez llevé a mi carrera. Y en la mañana de Navidad, cuando mi nuera sonrió al otro lado de la mesa del desayuno y sugirió que ya era hora de hablar de mi futuro en la unidad de memoria de Meadow Pines, yo le devolví la sonrisa y dije: «Antes de eso, veamos una pequeña película casera». Lo que preparé, lo que apareció en aquella pantalla, lo cambió todo en esa habitación. Y cuando terminó el último vídeo, llamaron a la puerta principal. Y a la mañana siguiente de Navidad, cuando regresaron a la casa que creían que ya era suya, encontraron un cartel plantado en el jardín delantero. «Quédate conmigo hasta el final. Te prometo que cada minuto de esta historia va a merecer la pena. Me llamo Warren Aldrich. Tengo 72 años. Soy un ingeniero aeroespacial jubilado que pasó 31 años diseñando sistemas de navegación para naves espaciales y satélites de defensa en una empresa a las afueras de Washington D.C. Nunca fui un hombre que llevara el corazón en la manga. Mi esposa Eleanor solía decir que yo procesaba las emociones igual que procesaba los datos de ingeniería, despacio, metódicamente y solo después de reunir pruebas suficientes para estar completamente seguro. La casa estaba en una calle tranquila de Great Falls, Virginia. Y, sin ninguna duda, era lo mejor que había construido en toda mi vida. No por los metros cuadrados, ni por el valor de tasación, ni por el roble maduro de la esquina del fondo que Eleanor y yo habíamos plantado juntos en la primavera de 1989, cuando no era más que un retoño sostenido por una estaca de madera. Era lo mejor que había construido porque representaba algo real. 40 años de una vida real. Un matrimonio real. Navidades alrededor de una mesa de comedor para 12 personas. El olor de la tarta de manzana de Eleanor recorriendo cada habitación en la mañana de Acción de Gracias. Nuestro hijo Derek aprendiendo a montar en bicicleta en la entrada de la casa. Todo eso seguía viviendo dentro de aquellas paredes, como si respirara. Eleanor falleció hace 3 años. Cáncer de páncreas. 11 semanas desde el diagnóstico hasta la mañana en que me senté junto a su cama y le sostuve la mano hasta que se fue. No me voy a detener en eso aquí, porque esta historia no trata sobre el duelo. Pero sí te diré una cosa: cuando ella se fue, la casa dejó de sentirse como un hogar. Se sentía como las cenizas de todo lo que había perdido. Y yo daba vueltas dentro de ella como una sola canica en una lata vacía. Así que cuando mi hijo Derek sugirió que él y su esposa Simone se mudaran conmigo para hacerme compañía, para ayudar en casa, para asegurarse de que no estuviera solo, dije que sí sin dudarlo. Derek tenía 44 años, era jefe de proyectos en una consultora mediana de Tysons. Simone tenía 41 años, era aguda, impecable, de esas mujeres que siempre saben exactamente qué decir y exactamente cuándo decirlo. Al principio, tenerlos allí fue como sentir el calor volver a unas habitaciones que se habían quedado frías. Mason, su hijo de 16 años, se quedó con la habitación de invitados al final del pasillo. Durante un tiempo, la casa volvió a sentirse llena, de una manera que me alivió el pecho. Pero eso fue entonces. Te estoy hablando de la mañana en que todo empezó a cambiar, en silencio. Empezó con el café. Es algo tan pequeño que casi me siento ridículo al mencionarlo, pero he aprendido, a lo largo de una carrera muy larga, que las cosas pequeñas rara vez son pequeñas. Todas las mañanas,
Sin excepción, yo bajaba y encontraba mi café ya preparado y colocado en mi sitio de siempre en la mesa de la cocina. Una taza llena, con la leche exactamente como me gustaba, antes siquiera de haber pisado el último escalón. Simone ya estaba despierta, ya estaba moviéndose por la cocina con la eficacia de alguien que sigue un horario que no ha compartido con nadie más de la casa. Yo le daba las gracias cada mañana. Parecía amabilidad. Tenía aspecto de amabilidad. Yo mismo me decía que era amabilidad. Aquella mañana en concreto, le estaba contando a Derek que una amiga suya acababa de llevar a su madre a lo que Simone llamó una estupenda residencia asistida en Manlean. La describió con términos cálidos y generosos. Las actividades, el personal médico en el lugar, la tranquilidad que daba a toda la familia. Derek asentía de la forma en que siempre asentía cuando Simone hablaba, que era el asentimiento de un hombre que hace mucho había decidido que estar de acuerdo era más fácil que cuestionar. Yo sonreí, dije que sonaba como un lugar encantador y cambié de tema para hablar del tiempo. Aquella noche estaba rebuscando en un viejo cajón del escritorio una factura de suministros que necesitaba. Metida entre un periódico doblado y un sobremanila, encontré una hoja suelta. Parecía ser una especie de modificación financiera, con un lenguaje denso y formal. Abajo, de forma inconfundible, estaba mi firma, mi nombre completo y mi propia letra, fechada 14 meses antes. Me quedé allí, bajo la lámpara del escritorio, durante mucho rato. Le di la vuelta al papel. Lo volví a leer desde el principio. Y cuanto más miraba aquella firma, más fría parecía volverse la habitación, porque yo sabía con absoluta certeza dónde había estado ese día, 14 meses antes. Había estado en Annapolis, con mi viejo amigo Clement Duval, en su almuerzo de jubilación. Había estado allí toda la tarde. Tenía fotografías que lo demostraban. Así que la pregunta que cayó sobre mí como una piedra fue muy simple. Si yo no había firmado aquel documento, entonces, ¿quién lo había hecho? No dormí esa noche. Me quedé tumbado boca arriba, en la oscuridad, con el documento sobre la mesilla, a mi lado, mirando el techo igual que antes miraba los esquemas técnicos cuando algo del diseño no cuadraba. En mis años de trabajo, cuando un sistema fallaba una prueba de diagnóstico, nunca daba por hecho que el problema estuviera aislado. Una sola anomalía rara vez era solo una sola anomalía. Era una señal que apuntaba a algo mayor que todavía no se había hecho visible. Yo había construido mi carrera sobre ese principio. Y allí, tumbado en la oscuridad a las 2 de la mañana, con la firma de otra persona a apenas unos centímetros de mi cabeza, sentí cómo volvía a activarse en mí aquel viejo instinto profesional, como si accionaran un interruptor. Algo en esa casa había fallado una prueba de diagnóstico. Y yo iba a averiguar exactamente qué era. A partir de entonces empecé a prestar atención de otra manera. No esa atención distraída y a medias de un anciano que atraviesa sus días, sino una atención deliberada y estructurada, la misma que una vez dediqué a sistemas de los que dependían vidas humanas. Empecé a observar el ritmo de la casa, como un ingeniero observa una máquina, buscando los patrones, las desviaciones, los momentos en que algo se movía en una dirección en la que no debía moverse. Lo primero que noté fue hasta qué punto Simone había reorganizado por completo la textura de la vida cotidiana dentro de mi casa, sin que nada de eso se anunciara jamás. No se había instalado como una invitada, ni siquiera como una nuera compartiendo hogar. Se había instalado como una administradora. La compra era cosa suya. El horario de quién venía a la puerta y cuándo, también era suyo. Si yo mencionaba que me gustaría invitar a cenar a mi antiguo colega Raymond, siempre había alguna razón por la que esa semana no venía bien. Si alguien llamaba al teléfono fijo, normalmente Simone era la primera en contestar. Mi vecina, Patricia WYN, que vivía 4 casas más abajo desde hacía más de 20 años y que me había llevado 3 bandejas de comida en el mes posterior al funeral de Eleanor, me escribió en octubre para decirme que había llamado 2 veces al timbre sin obtener respuesta y que quería asegurarse de que yo estaba bien. Yo no había sabido que había venido ninguna de las 2 veces. Derek se movía en medio de todo aquello como un hombre que ya había hecho las paces con la invisibilidad. Iba a trabajar, volvía a casa,
Se sentaba en el sillón junto al televisor, estaba de acuerdo con lo que dijera Simone y se iba a la cama. No digo esto para condenarlo por completo. Derek siempre había sido de esas personas a las que el conflicto les resultaba más agotador que la cesión. Y a lo largo de los años de su matrimonio, esa tendencia se había endurecido hasta convertirse en algo más parecido a la rendición. No era un hombre cruel. Quiero ser preciso con eso. Pero estaba empezando a comprender que un hombre no necesita ser cruel para hacer daño. Solo necesita estar ausente el tiempo suficiente para que otra persona ocupe el espacio que dejó atrás. Mason era distinto. Con 16 años, todavía era transparente de esa manera en que lo son los jóvenes antes de que el mundo les enseñe a fingir. A veces lo sorprendía mirándome en la mesa de la cena con una expresión que no era exactamente preocupación, pero se le acercaba, algo cauteloso y atento en sus ojos que todavía no sabía ocultar. Una noche, estábamos sentados juntos en la sala del fondo, mientras en la televisión sonaba un programa que en realidad ninguno de los dos estaba viendo, y dijo en voz baja, casi como quien no quiere la cosa: «Abuelo, ¿estás bien? Es que últimamente pareces muy cansado». Le dije que estaba bien, que los viejos tenemos derecho a estar cansados, y él asintió, pero mantuvo la misma expresión que tenía antes de que yo respondiera. No se equivocaba. Había estado cansado. En concreto, había estado cansado por las mañanas, lo cual me resultaba extraño, porque las mañanas siempre habían sido el momento del día en que me sentía más lúcido. Supuse que era la edad, o el duelo, o la acumulación general de pérdidas que se deposita en el cuerpo después de 70 años de vida. Pero cuando empecé a fijarme con más cuidado, noté que ese cansancio seguía un patrón. Llegaba con fiabilidad al cabo de una hora de beber mi café de la mañana y duraba hasta bastante después del mediodía, dejándome embotado y lento de una forma que no se sentía como un cansancio normal. Se sentía farmacológico. Se sentía, si he de ser preciso, administrado. Empecé a fijarme en detalles del propio café. El sabor tenía un leve fondo que yo había atribuido a una marca distinta. Un amargor que se quedaba un poco mal colocado al fondo de la lengua. No dije nada. No cambié nada de mi rutina matinal. Pero un martes, mientras Simone estaba de espaldas en los fogones, vertí en silencio casi todo el contenido de mi taza en un pequeño tarro de cristal que había escondido en el bolsillo de la bata antes de bajar, lo cerré y me lo guardé de nuevo antes de que ella se girara. Bebí la pequeña cantidad que quedó y, cuando ella miró de reojo, le di las gracias con mucha calidez. Aquella noche le puse una tira de cinta adhesiva al tarro, escribí la fecha con letras pequeñas y pulcras y lo escondí dentro de una bota de invierno, al fondo del estante de mi armario, detrás de otros 3 pares que no me había puesto en 2 años. Aún no estaba seguro. Estaba muy lejos de estar seguro. Pero había pasado 31 años aprendiendo que lo único más peligroso que un sistema con un fallo visible era un sistema con un fallo que alguien se había esforzado mucho en ocultar. Y quienquiera que hubiera firmado mi nombre en aquel documento 14 meses antes se había esforzado muchísimo, desde luego. Los días que siguieron tuvieron una cualidad extraña, como doble. En la superficie, nada había cambiado. Yo bajaba cada mañana. Aceptaba el café que ya no me bebía entero, me sentaba en la mesa con el periódico y atravesaba las horas del día como siempre había hecho. Arreglé un grifo que goteaba en el baño de arriba. Rastrillé las últimas hojas de noviembre alrededor del roble del jardín trasero. Vi las noticias de la noche e hice los comentarios apropiados sobre el estado del mundo. Desde fuera, imagino que me veía exactamente como Simone necesitaba que me viera. Un anciano cansado cumpliendo con la rutina, inofensivo y poco llamativo. Me pareció bien. Por experiencia, no hay mejor posición desde la que reunir información que aquella que nadie considera digna de vigilancia. La noche del viernes en que ocurrió, yo estaba en el estudio después de cenar, revisando una caja de fotografías antiguas que llevaba prometiéndome ordenar al menos 2 años. Eleanor siempre había sido la que mantenía en orden los archivos familiares. Y, después de que ella faltara, yo había dejado que las cosas se acumularan de esa forma agradable y culpable en que lo hacen los viudos, diciéndome a mí mismo que ya me pondría con ello.
Eran casi las 9 cuando decidí que quería un vaso de agua y me aparté del escritorio para ir a por él. La casa estaba en silencio, de ese silencio particular que tienen las noches frías de diciembre. Un silencio sellado, pesado, que hacía que cada paso sobre el suelo de madera sonara deliberado. Avancé por el pasillo hacia la cocina con la soltura de un hombre que había recorrido ese mismo camino 10.000 veces y podría haberlo hecho con los ojos cerrados. La puerta de la cocina no estaba del todo cerrada. Estaba abierta apenas lo suficiente para que una franja estrecha de luz cayera sobre el suelo del pasillo, y yo estaba a 3 pasos de empujarla cuando oí la voz de Simone desde dentro. No hablaba alto. Hablaba con ese tono bajo y medido de quien cree estar a solas. Y fue precisamente esa cualidad de la voz, esa quietud deliberada, lo que hizo que me detuviera donde estaba. «Derek», dijo ella, «después de Navidad se acabó la espera. Meadow Pines tiene una plaza disponible. Ya hemos dejado todo el papeleo arreglado. En cuanto él entre, la casa será nuestra». No me moví. Creo que ni respiré. Oí la voz de Derek, más baja, menos segura. «Simone, es mi padre». Y entonces Simone, sin una pausa, sin suavizar nada en absoluto, «es un problema. Y sabes perfectamente lo que dijo el abogado sobre el poder notarial. Ya está todo en su sitio. Solo tenemos que pasar las fiestas». Después de eso hubo silencio. No sé si Derek respondió, porque no me quedé a escucharlo. Me di la vuelta lentamente en el pasillo, colocando cada pie con una precisión que no necesitaba desde mis años de trabajo. Regresé a mi estudio y cerré la puerta tras de mí sin hacer un sonido. Me senté en el sillón. No volví a encender la lámpara del escritorio. Me quedé allí, sentado en la oscuridad, lo que debió de ser mucho tiempo. El suficiente para que la casa quedara completamente en silencio a mi alrededor. El suficiente para oír pasos en la escalera y luego el clic de la puerta del dormitorio al final del pasillo. Fuera de la ventana del estudio, había empezado a nevar. No con fuerza, solo los primeros copos tímidos de diciembre deslizándose ante el cristal bajo el resplandor anaranjado de la farola. Los observé y pensé en la palabra que había usado. Un problema. 40 años pagando hipoteca. 40 años de mantenimiento, reparaciones y mejoras, de pintar habitaciones, cambiar tejados y volver a plantar el jardín después de la inundación de 2003 que arrasó los parterres del fondo. 40 años siendo la persona cuyo nombre figuraba en cada escritura, cada documento fiscal, cada cuenta de suministros que había generado esa casa, y yo era un problema. Pensé en Eleanor. Pensé en ella como siempre pienso cuando estoy frente a algo que todavía no sé cómo resolver, es decir, intenté oír su voz con claridad en mi cabeza. Eleanor tenía una frase a la que recurría cada vez que yo volvía del trabajo con un problema que no podía quitarme de encima. Lo decía con la paciencia de una mujer que me había visto pensar de más durante 4 décadas. «Warren, los mejores ingenieros no entran en pánico. Trazan un nuevo plan». Lo decía en sentido práctico, no filosófico. Quería decir, siéntate, evalúa lo que sabes de verdad, identifica lo que todavía necesitas averiguar y luego construye algo que funcione. Siempre la quise por eso. Entendía la manera en que mi mente necesitaba afrontar una crisis. Faltaban 3 semanas para Navidad. 3 semanas no era poca cosa. 3 semanas eran tiempo suficiente, si las usaba bien y no desperdiciaba ni una sola. Alargué la mano en la oscuridad sobre el escritorio y abrí el cajón de abajo, el que siempre mantenía cerrado con llave, donde guardaba los cuadernos que había usado durante mi carrera para cálculos de diseño y notas de proyectos. Saqué uno, lo abrí por la primera página en blanco y cogí un bolígrafo. No escribí mis sentimientos. No escribí una carta para nadie. Escribí 2 palabras en la parte superior de la página y luego empecé a enumerar lo que sabía, lo que no sabía y lo que necesitaba averiguar antes de poder construir absolutamente nada. Las 2 palabras que escribí arriba fueron activos actuales. Pasé lo que quedaba de aquella noche llenando 3 páginas del cuaderno. Para cuando dejé el bolígrafo, tenía 2 columnas. Lo que podía confirmar con mis propios ojos y mi propia memoria, y lo que todavía necesitaba que otra persona verificara.
La primera columna ya era bastante preocupante. La segunda era más larga, y esa fue la parte que me mantuvo en el escritorio hasta casi las 2 de la madrugada. Cuando por fin me fui a la cama, no dormí bien. Pero no era el insomnio del miedo. Era el insomnio de un hombre cuya mente había encontrado un problema digno de ser resuelto y se negaba a apagarse hasta haber hecho algún progreso medible hacia una solución. A la mañana siguiente bajé, acepté el café, le di las gracias a Simone y me comí la tostada con la tranquilidad pausada de un hombre que no tiene nada más urgente en la cabeza que decidir si dar un paseo antes o después de comer. A las 9:30 anuncié que necesitaba ir a la ferretería de la Ruta 7 a por una pieza de repuesto para el grifo del baño en el que había estado trabajando. Simone dijo que estaba bien y se ofreció a comprarme cualquier cosa que necesitara en el supermercado mientras yo estaba fuera. Le dije que no se molestara, que disfrutaba haciendo ese recado, que salir de casa me venía bien. Ella sonrió y dijo, «Claro». Derek, que estaba leyendo algo en el teléfono en la mesa de la cocina, ni levantó la vista. Había recorrido 2 millas desde casa cuando me metí en un aparcamiento, saqué mi teléfono móvil personal, el viejo que mantenía cargado en la guantera y que nunca había conectado a la red wifi de la casa, y llamé a Clement Duval. Clement y yo nos conocíamos desde hacía 34 años. Nos habíamos conocido en una conferencia profesional a principios de los 90, cuando él era un joven abogado especializado en patrimonio que estaba levantando su despacho en Arlington y yo era un ingeniero a mitad de carrera que acababa de comprar su primera casa y necesitaba a alguien que revisara la documentación. Habíamos seguido siendo cercanos de esa manera tan particular en que siguen siendo cercanos los hombres de cierta generación, no con contacto constante, no con largas llamadas de teléfono para hablar de sentimientos, sino con una estima mutua, sólida como una roca. Eso significaba que, cuando surgía algo de verdad serio, llamabas al otro sin ensayar antes lo que ibas a decir. Yo no ensayé lo que iba a decirle a Clement aquella mañana. Simplemente le dije que necesitaba verlo, que no era una visita social y que se lo explicaría todo en persona. Me recibió en su despacho de Arlington a las 11 en punto. Llevaba semijubilado 2 años, desde aquel almuerzo de jubilación en Annapolis, donde las fotografías de mi presencia acabarían resultando útiles de maneras que yo aún no podía imaginar. Seguía yendo al despacho 3 días por semana, dijo, porque la inactividad no iba con él, un sentimiento que yo entendía perfectamente. Nos sirvió café a los 2 de la máquina que tenía sobre el aparador, y yo me senté frente a su escritorio y le expuse todo lo que sabía en el orden en que lo había sabido, igual que habría presentado un informe técnico, empezando por el documento del cajón, pasando por el patrón de cansancio matutino y el café que no sabía bien, describiendo la muestra en el tarro que había escondido al fondo del armario y terminando con la conversación que había oído en la cocina la noche anterior. No hice comentarios personales. No le pedí su reacción después de cada punto. Primero le di el cuadro completo y dejé que lo tuviera todo delante de una vez. Clement me escuchó como escuchan los buenos abogados, es decir, sin interrumpir y sin dejar que su expresión me revelara nada de lo que estaba pensando. Cuando terminé, se quedó callado un momento, girando lentamente la taza entre las manos. Luego me miró directamente y me dijo que necesitaba comprobar los registros de la propiedad en el juzgado del condado de Fairfax y revisar que se había presentado a mi nombre en los últimos 2 años. Dijo que tendría algo para mí en 48 horas. Le pregunté hasta qué punto creía que podía ser grave. Dejó la taza sobre la mesa y dijo que todavía no lo sabía, pero que, si alguien había presentado un poder notarial usando una firma falsificada y una certificación notarial fraudulenta, entonces lo que teníamos delante ya no era un asunto civil entre familiares. Lo dijo así de claro, y me sostuvo la mirada mientras lo decía, como hace una persona cuando quiere asegurarse de que has entendido perfectamente. Volví a casa dando un rodeo, uno que me llevaba por delante de la casa de Patricia W., en Sycamore Hill Lane. Por impulso, aparqué junto al bordillo y llamé a su timbre. Y cuando abrió, se alegró de verme de verdad, esa alegría concreta de alguien que había estado preocupado. Nos quedamos en su puerta 20 minutos hablando del nuevo trabajo de su hija en Charlotte, del estado de sus rododendros y de lo que ambos pensábamos sobre la urbanización que querían construir cerca del parque. Fui deliberado con esa conversación. Fui específico,
presente, lúcido y totalmente implicado. Cuando me fui, me aseguré de que hubiera visto todo eso. Necesitaba que al menos una persona en el mundo tuviera una prueba clara, reciente y de primera mano de que Warren Aldrich estaba en pleno uso de sus facultades aquel sábado de diciembre. 48 horas después, estaba en mi estudio leyendo cuando el teléfono del escritorio vibró. En la pantalla aparecía el nombre de Clement. Contesté al segundo tono. Su voz era más lenta de lo habitual y más baja, como si hubiera elegido cada palabra antes de levantar el teléfono. Warren, dijo, necesito que te sientes antes de decirte lo que he encontrado. Yo ya estaba sentado. Llevaba sentado en el escritorio casi una hora, pero no se lo dije. Simplemente dije que estaba listo, y lo dije en todos los sentidos de la palabra. Lo que me contó durante los 20 minutos siguientes reorganizó la estructura de todo lo que yo creía entender sobre los últimos 14 meses de mi vida. Y voy a intentar exponerlo aquí de la misma manera en que él me lo expuso a mí, pieza a pieza, con cuidado, porque la imagen completa solo se vuelve visible cuando ves todas sus partes juntas. 14 meses antes se había presentado en Fairfax un documento de poder notarial duradero. Llevaba mi nombre legal completo, mi dirección, mi fecha de nacimiento y al final, una firma que se suponía que era la mía. El sello notarial del documento pertenecía a una mujer cuyo nombre no me decía nada, alguien a quien nunca había conocido, nunca había contratado y con quien nunca me había sentado frente a un escritorio en ningún momento de mi vida. El documento estaba bien formateado, bien estructurado y le habría parecido completamente legítimo a cualquier revisor casual. Era, me dijo Clement con la calma medida de un hombre que había visto mucho en 40 años de ejercicio legal, una falsificación muy competente, no un trabajo apresurado, no algo montado de cualquier manera. Alguien se había tomado su tiempo con aquello. El alcance de lo que ese documento autorizaba me dejó helado. Otorgaba a Simone Aldrich la autoridad legal para tomar decisiones financieras en mi nombre, administrar y liquidar activos a mi nombre, tomar decisiones médicas vinculantes en caso de que yo quedara incapacitado y actuar como mi representante en todos los asuntos relacionados con bienes inmuebles. Bienes inmuebles. La casa de Great Falls, donde yo había vivido 40 años, estaba incluida en ese lenguaje, con tanta claridad como si alguien hubiera escrito la dirección a mano y la hubiera subrayado 2 veces. Luego Clement me habló de la cuenta de ahorros. Yo tenía una cuenta de ahorros en un banco de Mlan que mantenía desde mediados de los 90, una cuenta sencilla que generaba intereses y que usaba sobre todo como reserva para grandes gastos de la casa, y que no había tocado de forma importante desde los gastos del funeral de Eleanor el año anterior. En los 8 meses anteriores, esa cuenta había ido vaciándose mediante una serie de retiradas individuales, cada una estructurada cuidadosamente por debajo del umbral federal de $10,000 que obliga a reportar. Ninguna transacción era lo bastante grande como para activar una alerta automática. Consideradas por separado, cada una parecía un movimiento rutinario de la cuenta. Consideradas en conjunto, sumaban $47,000 que ya no estaban en mi cuenta ni en ninguna cuenta que yo poseyera o controlara. Me quedé muy quieto mientras Clement terminaba de hablar. Fuera de la ventana de su despacho, la tarde se había vuelto gris, ese cielo plano de diciembre que cae sobre el norte de Virginia como una tapa sobre una olla. Lo miré un momento y luego volví a mirar la libreta que tenía delante, donde había estado tomando notas mientras él hablaba, releí lo que había escrito y dije lo que llevaba formándose en mi mente desde la primera frase que había pronunciado. Dije, ella planeó esto antes de mudarse a mi casa. Clement dijo que sí. Dijo que la cronología del documento lo dejaba claro. Se había presentado 2 meses antes de que Derek y Simone cruzaran mi puerta con su primera caja, lo que significaba que la amabilidad, la preocupación, la cuidadosa oferta de mudarse conmigo y cuidarme no habían sido amabilidad en absoluto. Habían sido el segundo paso de una secuencia que ya había empezado. No levanté la voz. No me llevé la cabeza entre las manos. Noté, con una parte distante de mi mente profesional, que no estaba experimentando lo que la mayoría llamaría shock. Porque el shock exige que alguna parte de ti creyera que la situación era segura antes de descubrir que no lo era. Y yo hacía tiempo que no creía eso. Lo que sentí fue más bien una especie de enfoque frío y clarificador.
El mismo estado en el que solía entrar cuando un fallo del sistema en mitad de un proyecto expulsaba de la sala cualquier pensamiento que no fuera esencial. La situación estaba clara. Los pasos siguientes debían estar igual de claros. Le dije a Clement que quería registrar todo lo que ocurriera dentro de mi casa a partir de ese momento. Cada conversación, cada transacción, cada documento que apareciera sobre cualquier superficie dentro de aquellas paredes. Él asintió y dijo que Virginia era un estado de consentimiento de una sola parte, lo que significaba que yo podía grabar legalmente cualquier conversación en la que participara y que registrar actividad dentro de mi propia casa, que seguía estando legalmente titulada a mi nombre pese a cualquier documento fraudulento presentado contra ella, estaba dentro de mis derechos, siempre que manejáramos la cadena de custodia de cada prueba con absoluta precisión. Dijo que eso iba a importar enormemente si alguna vez acabábamos delante de un juez o de un jurado, y yo le dije que pensaba hacerlo exactamente así. Entonces abrió el cajón inferior de su escritorio y colocó algo sobre el tapete entre los dos. Era un pequeño dispositivo, más o menos del tamaño y la forma de una uña, negro mate, completamente anodino a la vista. Dijo que había usado equipos parecidos en casos de abuso financiero contra personas mayores, que se conectaba a un servidor privado en la nube cifrado, en vez de a cualquier red doméstica, y que grabaría vídeo y audio continuos en alta definición, con una batería cuya duración podía ampliarse mediante un cable de carga discreto disfrazado de cable de teléfono corriente. Dijo, empieza por la cocina. Regresé a casa desde el despacho de Clement con el dispositivo en el bolsillo interior de la chaqueta, cerrado con cremallera. Y recuerdo haber pensado, al incorporarme a la circunvalación, que me había pasado la vida trabajando con instrumentos diseñados para guiar cosas a través de entornos en los que un solo error de cálculo significaba un fallo catastrófico. Esto se sentía como una extensión de ese mismo trabajo, reducido a su forma más personal. Lo que estaba en juego no era un satélite en órbita ni un sistema de defensa bajo revisión contractual. Lo que estaba en juego era mi casa, mi nombre y el tiempo que me quedara por vivir. Y descubrí, con cierta sorpresa, que eso me tranquilizaba en lugar de alterarme. Siempre había funcionado mejor bajo presión que sin ella. Eleanor encontraba esa cualidad alternativamente admirable y exasperante, según las circunstancias. Tenía 3 cámaras en total para cuando Clement y yo terminamos de planearlo todo. La primera fue a la cocina, integrada dentro de una tapa de enchufe de repuesto indistinguible de cualquier otra del cuarto. La segunda fue al salón, incorporada en la carcasa del reloj analógico que colgaba de la pared sobre la estantería desde 2004 y al que nadie en esa casa miraba directamente desde hacía años. La tercera la coloqué en el pasillo, fuera de mi estudio, oculta dentro del lomo de un grueso manual de consulta en el segundo estante desde el suelo, orientada para captar el corredor en ambos sentidos. Cada dispositivo se conectaba en silencio a un servidor privado cifrado que Clement había configurado con sus propias credenciales, totalmente separado de la red Wi-Fi de casa que Simone gestionaba y podía supervisar. Nada de lo que grabara pasaría por ningún sistema al que ella tuviera acceso. Instalé las 3 un miércoles por la mañana. Derek se fue a trabajar a las 7:45. Simone anunció en el desayuno que iba al gimnasio y luego a hacer unos recados y que volvería después de comer. Conté 11 minutos desde que su coche salió de la entrada antes de empezar. Había ensayado la colocación de cada dispositivo la noche anterior, tumbado en la oscuridad y repasando mentalmente cada paso en secuencia, igual que antes ensayaba un procedimiento técnico antes de ejecutarlo en una sala limpia. El enchufe de la cocina me llevó 4 minutos. El reloj del salón, 6, porque la carcasa estaba más vieja de lo que recordaba y los tornillos estaban duros. El dispositivo del pasillo, 3. Para cuando me lavé las manos en el fregadero de la cocina y devolví las herramientas al cajón bajo el banco de trabajo del garaje, llevaba menos de 20 minutos trabajando. Me preparé una taza de té, me senté a la mesa de la cocina y leí el periódico hasta que oí el coche de Simone en la entrada a las 12:40. Revisé la grabación de la primera noche desde el teléfono, sentado en el sillón de mi dormitorio, con la puerta cerrada con llave y el volumen bajo. La mayor parte no tenía nada destacable, la quietud nocturna corriente de una casa que se ha ido a dormir. La cocina vacía bajo su luz nocturna,
el salón a oscuras, el pasillo en silencio. Estaba a punto de dejar el teléfono cuando vi que la hora en la esquina de la imagen de la cocina marcaba las 5:47 de la mañana, y la luz cambió. No se encendió la lámpara del techo. En su lugar se encendió la pequeña luz bajo el armario, sobre la encimera, proyectando una banda estrecha de luz pálida sobre la zona de trabajo junto a la cafetera, y Simone entró en plano. Ya iba vestida, no con ropa de gimnasio ni bata, sino con la ropa que pensaba llevar ese día, como si llevara despierta bastante tiempo antes de entrar en la cocina. Se movía con absoluta soltura, sin vacilar, sin ninguno de los tanteos de alguien que está haciendo algo por primera vez. Abrió el armario sobre la cafetera y bajó una pequeña botella de cristal que yo nunca había visto, que nunca había puesto allí y que no tenía ninguna etiqueta que pudiera distinguir con la resolución con la que lo estaba viendo. La abrió y añadió una cantidad medida a la cafetera antes de ponerla en marcha. Luego volvió a dejar la botella en el armario, cerró la puerta y se quedó en la encimera mirando el teléfono mientras el café se preparaba, tan natural y tranquila como cualquier mañana en cualquier cocina de cualquier casa donde no pasa absolutamente nada malo. Vi esa secuencia 4 veces. Después guardé el clip en la carpeta cifrada que Clement había preparado y me quedé un momento con el teléfono en el regazo. A la mañana siguiente bajé a mi hora habitual, me acomodé en mi silla y acepté la taza que Simone dejó delante de mí con su sonrisa de siempre. La rodeé con ambas manos, como hacía siempre, dejando que me calentara las palmas, e hice el pequeño sonido de agradecimiento que siempre hacía en las mañanas frías. Y cuando ella se volvió hacia la encimera para limpiar algo, llevé la taza al fregadero en 3 pasos silenciosos y la vacié. La enjuagué, la llené con agua del pequeño hervidor aparte que había empezado a poner a calentar en privado cada mañana arriba, la pasé a un termo que llevaba en el bolsillo de la bata y volví a mi silla. El café de mi termo sabía simplemente a café. Era la mejor taza que había probado en meses. Le di las gracias a Simone por la suya cuando terminé la taza. Ella dijo que era un placer. Aquella tarde le envié a Clement el clip con la marca de tiempo y una sola línea de texto debajo. Escribí, día 1. La tenemos en cámara. Y aquella noche me fui a la cama por primera vez en semanas sin esa pesadez concreta en el pecho que había estado viviendo allí desde que encontré el documento en el cajón del escritorio. Aún no tenía todo lo que necesitaba, pero ya tenía suficiente para saber que yo ya no era quien estaba a oscuras. Los días que siguieron tuvieron su propio ritmo silencioso, y yo avancé por cada uno de ellos con la misma actuación pausada que llevaba manteniendo desde que instalé las cámaras. Bajaba. Aceptaba la taza de la que ya no bebía. Leía el periódico, daba mis paseos, mantenía conversaciones agradables e intrascendentes, como un hombre cuya mayor preocupación cualquier mañana era si el tiempo aguantaría hasta la tarde. Me había pasado 31 años presentando conclusiones técnicas ante salas llenas de personas que buscaban cualquier señal de inseguridad, y sabía cómo mantener el rostro firme cuando todo lo que había detrás funcionaba a plena velocidad. Clement y yo habíamos establecido un sistema sencillo. Cada noche revisaba en el teléfono las grabaciones del día en el dormitorio cerrado con llave, recortaba lo relevante y lo transfería a la carpeta cifrada con la hora y una breve nota describiendo el contenido. La mayor parte de lo que captaron las cámaras en esos primeros días era actividad doméstica corriente. El tipo de grabaciones que aburrirían a cualquiera que las viera desde fuera. Simone cocinando la cena, Derek viendo la televisión, Mason haciendo los deberes en la mesa de la cocina con los auriculares puestos. Nada que añadiera algo a lo que ya teníamos. Aún así, lo catalogué todo. En un caso construido sobre documentación, el material ordinario era la línea base que hacía legible el material extraordinario. Al 4.º día, jueves, me desperté viendo una nieve ligera caer fuera y usé eso como excusa para quedarme en casa casi toda la mañana, instalado en el estudio con un libro y el silencio que llega cuando un cielo frío amortigua el mundo exterior. Derek se había ido a trabajar. Mason estaba en el instituto. Simone me dijo en el desayuno que ese día trabajaría desde casa, poniéndose al día con algunas cosas, y yo le dije que me parecía sensato, procurando que sonara exactamente así de poco interesante. Hacia el mediodía la había oído moverse varias veces entre la cocina y el salón. Y luego, durante tal vez 90 minutos,
la casa se quedó inmóvil de una manera que me indicó que se había instalado en algún sitio y estaba ocupada. Aquella noche revisé las imágenes del salón de esa tarde y encontré algo que no estaba buscando activamente, pero que no me sorprendió encontrar. A las 12:43, ella se había acomodado en la esquina más alejada del sofá del salón, de espaldas al reloj de la pared, e hizo 2 llamadas seguidas. El ángulo de la cámara no era perfecto, pero el audio era lo bastante claro para que cada palabra llegara sin ambigüedad, y escuché ambas llamadas 3 veces antes de mover nada a la carpeta cifrada. La primera duró 9 minutos. No podía oír la voz del otro lado, pero por la parte de la conversación de Simone, la forma del asunto quedaba bastante clara. Estaba hablando con alguien del sector inmobiliario. Usaba un lenguaje cuidadoso y ensayado, el lenguaje de una persona que ha practicado esa conversación concreta más de una vez. Dijo que la propiedad estaría disponible para ponerse a la venta, como muy tarde, a mediados de enero. Mencionó la cifra de 1.350.000 y preguntó por la posibilidad de un acuerdo fuera de mercado, algo que pudiera moverse rápido sin el proceso habitual de publicación. Dijo que prefería un comprador que pudiera cerrar en 30 días. Cuando terminó esa llamada, se quedó un momento mirando el teléfono. Y yo observé su expresión en la pantalla con el enfoque desapegado de alguien que revisa datos de instrumentos. Y lo que vi allí no fue ansiedad. Fue la impaciencia serena de una persona que está esperando a que el calendario alcance un plan que ya ha dado por cerrado en su propia cabeza. La segunda llamada fue a la unidad de memoria de Meadow Pines. Reconocí el nombre al instante por la conversación que había oído en la cocina 3 semanas antes. La voz de Simone cambió ligeramente para esa llamada, más suave en los bordes, con esa calidez concreta que la gente despliega cuando quiere parecer entregada y cargada al mismo tiempo. Confirmó que llamaba para organizar el ingreso de un familiar, un caballero mayor. Y cuando la persona del otro lado preguntó por su estado actual, dijo sin la menor vacilación que últimamente había estado mostrando signos de confusión, que a veces no reconocía rostros familiares, que la familia llevaba ya tiempo preocupada, aunque habían esperado que las cosas se estabilizaran. Cada palabra era una invención, medida, deliberada y pronunciada con el tono de una mujer que describe una pena real. Confirmó la fecha del 27 de diciembre y pidió que le reservaran una habitación. Me quedé mucho tiempo con esas imágenes antes de moverlas a la carpeta. Lo que estaba haciendo con esa llamada no era simplemente reservar una plaza. Estaba construyendo una narrativa médica, levantando la primera capa de un expediente falso que haría que todo lo que viniera después pareciera no solo justificado, sino compasivo. Necesitaba un rastro documental que describiera a un hombre perdiendo contacto con la realidad. Y lo estaba fabricando en tiempo real, una conversación tras otra. Luego, casi al final de la segunda llamada, mencionó que un médico de Alexandria se pondría pronto en contacto para proporcionar una evaluación cognitiva formal. Lo dijo con la naturalidad más casual, como si fuera un simple detalle administrativo. Escribí la palabra médico en mi bloc de notas y la subrayé 3 veces. No estaba haciendo aquello sola. Había alguien más en el plan, alguien con credenciales médicas y, presumiblemente, con disposición a usarlas para fines muy distintos del cuidado del paciente. Aquella noche le envié a Clement un mensaje que decía simplemente: «Tenemos que vernos en persona. Mañana, si es posible. Tiene ayuda externa». Dejé el teléfono en la mesilla y estaba recostándome en la silla cuando oí un golpe suave en la puerta del estudio, no el golpe de Derek, que siempre eran 2 toques secos, sino algo más ligero y más inseguro. Dije: «Pasa». Y la puerta se abrió. Y Mason apareció en el marco mirándome con esa expresión que lleva un chico de 16 años cuando ha estado cargando con algo demasiado pesado durante demasiado tiempo y por fin ha decidido que ya no puede cargarlo solo. Dijo: «Abuelo, tengo que hablar contigo. Es sobre mi madre». Le dije que entrara y cerrara la puerta detrás de él. Y hizo ambas cosas con el cuidado silencioso de alguien que llevaba pensando en ese momento más tiempo que solo esa noche. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, la que Eleanor solía ocupar cuando me llevaba una taza de té al final de la tarde y se quedaba hablando conmigo mientras yo terminaba lo que estuviera haciendo.
Mason se sentó como se sientan los adolescentes cuando intentan parecer serenos y no lo consiguen del todo, con las manos juntas sobre el regazo y la mirada fija en un punto intermedio entre nosotros en lugar de mirarme directamente, como si mirarme de frente hiciera más difícil empezar a decir lo que necesitaba decir. No lo apuré. Esperé como había aprendido a esperar a lo largo de 7 décadas, entendiendo que el silencio ofrecido sin presión suele ser lo más útil que una persona puede darle a otra. Dijo que había oído algo unas 2 semanas antes. Dijo que una noche había bajado tarde a por un vaso de agua, moviéndose en silencio como hacía siempre para no despertar a nadie, y que había oído la voz de su madre en la cocina, hablando por teléfono. No había querido escuchar, dijo, y yo le creí por completo. Había oído las palabras unidad de memoria y papeleo a mi nombre. Dijo que había subido de nuevo y había buscado esas palabras en el teléfono. Y cuando entendió lo que significaban, se quedó despierto durante mucho tiempo intentando decidir qué hacer. Había intentado hablar con Derek. Le contó a su padre lo que había oído. Y Derek le había dicho que seguramente lo había entendido mal, que su madre solo estaba investigando, que no había nada de qué preocuparse. Mason me miró al decir esa parte, y algo en su expresión me dijo que ya entonces había sabido que la respuesta de Derek no era la de un padre tranquilizando a su hijo. Era la de un hombre negándose a abrir una puerta por miedo a mirar lo que había detrás. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, le hice una sola pregunta, si había mencionado algo de aquella conversación a su madre o a cualquier otra persona. Dijo que no. Asentí y le dije la verdad, pero solo la parte que un chico de 16 años necesitaba cargar. Le dije que yo sabía lo que estaba ocurriendo, que lo sabía desde hacía un tiempo, y que lo estaba manejando con cuidado y con ayuda de personas en las que confiaba. Le dije que lo más importante que podía hacer era seguir comportándose exactamente igual que siempre, no cambiar nada en la forma en que hablaba con su madre o con su padre, y no contarle a nadie lo que habíamos hablado. Asintió despacio, procesándolo, y pude verlo atravesarlo de esa manera cuidadosa con la que siempre había pensado las cosas. Ese chico que, en algún punto del camino, había heredado una cualidad de pensamiento sereno y medido que se había saltado a su padre por completo. Entonces me miró directamente por primera vez desde que se había sentado. Y dijo algo en lo que he pensado casi todos los días desde entonces. Dijo, la abuela solía decir que eras el hombre más paciente que había conocido. Creo que tenía razón. Lo dijo con sencillez, sin teatralidad, de esa manera en que a veces los jóvenes dicen cosas que golpean más fuerte de lo que pretendían. Y sostuve el peso de esas palabras un momento antes de responder. Le dije que su abuela era generosa en sus valoraciones sobre mí, igual que lo era en todo, y que echaba de menos su criterio todos y cada uno de los días. Él asintió levemente, con ese gesto de alguien que entiende la pérdida de esa forma concreta y privada en que solo la reconocen quienes la han vivido de verdad. Nos quedamos sentados en silencio otro minuto, y luego me dijo buenas noches y volvió por el pasillo hacia su habitación. Y escuché cómo su puerta se cerraba suavemente y sentí que algo se asentaba en mi pecho, algo para lo que no tenía un nombre exacto. Quizá gratitud o el alivio específico de saber que algo bueno había sobrevivido intacto dentro de una situación diseñada para no dejar espacio a nada bueno. Después de que se fuera, saqué el pequeño tarro etiquetado de su sitio al fondo del estante del armario y lo guardé con cuidado en el bolsillo interior del abrigo. A la mañana siguiente salí temprano de casa, antes de que nadie más se hubiera levantado, sin decirle a nadie a dónde iba. Conduje hasta un laboratorio comercial de análisis en Tysons que trabajaba con estudios ambientales y químicos para contratistas y pequeñas empresas, el tipo de lugar que procesa muestras sin pedir más explicaciones que las que exige el formulario. Había preparado la solicitud la noche anterior. Me identifiqué como la persona que remitía la muestra, describí el contenido como una sustancia líquida para análisis de composición química y pagué en efectivo. El técnico de recepción me dijo que el plazo habitual era de 72 horas y que recibiría los resultados por correo electrónico en la dirección que había proporcionado. Volví a casa con la primera luz del día, preparé mi propio café arriba con el hervidor y bajé a la cocina con el termo ya en la mano.
Y cuando Simone dejó una taza recién hecha en mi sitio con su eficiencia cálida de siempre, le di las gracias y rodeé la taza con las manos como siempre hacía, y esperé 72 horas. Había esperado más tiempo por resultados que importaban menos. La mañana en que llegó el correo, yo estaba en el escritorio del estudio con la puerta cerrada. Leí el informe una vez, de la primera línea a la última. Luego lo leí otra vez. Después me quedé muy quieto un momento, mirando una línea concreta cerca del centro de la segunda página, y cogí el teléfono para llamar a Clement. Cuando contestó, dije: «Clem, no es solo un somnífero. Tienes que ver este informe hoy». Clement me recibió en su despacho en menos de 2 horas desde esa llamada. Yo le había reenviado el informe del laboratorio por correo antes de salir de casa. Y cuando llegué, ya lo tenía impreso y extendido sobre el escritorio, con 3 líneas marcadas en el margen con su letra precisa y estrecha. No me ofreció cortesías al sentarme. Me miró por encima de las gafas de lectura y dijo: «Lorazepam, ¿sabes lo que es?». Le dije que lo había buscado durante el trayecto. Asintió y dijo que aún así iba a explicármelo, porque quería asegurarse de que entendiera por completo a qué nos enfrentábamos. El lorazepam es una benzodiazepina, un sedante con receta que se utiliza para tratar trastornos de ansiedad y ciertos problemas del sueño en dosis cuidadosamente controladas y bajo supervisión médica. En cantidades pequeñas y repetidas, administradas a una persona mayor sin su conocimiento ni su consentimiento, produce exactamente los síntomas que yo llevaba meses experimentando. Cansancio persistente por las mañanas, lentitud cognitiva, esa especie de niebla mental constante que haría que un hombre de 72 años pareciera, a ojos de cualquiera que lo observara, como si su mente empezara a fallar. No se detectaría de forma evidente a menos que buscaras específicamente esa sustancia. No era el tipo de compuesto que se anunciara por sí solo. Era el tipo de compuesto que desmonta en silencio la credibilidad de una persona desde dentro, una mañana corriente tras otra, hasta que quienes la rodean pueden señalar un patrón de aparente deterioro y decir: «¿Veis cómo ha estado últimamente? ¿Veis por qué estamos preocupados?». Clement dejó el informe sobre la mesa, se quitó las gafas y dijo: «Warren, esto es maltrato criminal a una persona mayor. Lo que te ha estado haciendo es un delito grave según la ley de Virginia. Esto ya no es una disputa civil por un documento falsificado. Es un asunto penal y desde este momento hay que tratarlo como tal». Lo oí con claridad. Ya me había preparado para escuchar algo de ese calibre. Pero oírlo formulado en esos términos tan precisos, en aquel despacho silencioso, con la luz gris de diciembre entrando por la ventana detrás de él, le dio a la situación un peso y una forma que antes no habían terminado de asentarse. Me quedé con ello un momento, y luego hice la pregunta que me llevaba dando vueltas en la cabeza desde que había leído el informe aquella mañana. ¿Cuánto sabía Derek? Clement guardó silencio un instante. Luego dijo que, según todo lo que habíamos documentado hasta ese momento, no había pruebas directas de que Derek hubiera participado en la administración de la sustancia. Si había pruebas de que conocía el plan general, de que había estado presente al menos en una conversación en la que ese plan se habló de forma explícita, y de que había decidido no hacer nada para detenerlo ni denunciarlo. Si eso alcanzaba responsabilidad penal era algo que tendría que valorar la Fiscalía. Lo que significaba para mis fines, en la práctica, era que Derek no era un aliado y no podía ser tratado como tal. Pero quizá, bajo las circunstancias adecuadas y la presión adecuada, pudiera convertirse en un testigo cooperador. Pensé en Derek un momento. Pensé en la versión de él que había dicho «es mi padre» aquella noche en la cocina, y en la versión de él que le había dicho a Mason que seguramente lo había entendido mal. Había criado a un hombre capaz de sostener ambas cosas dentro de sí al mismo tiempo, capaz de saber que algo estaba mal y aún así encontrar la forma de quedarse quieto mientras ocurría. Eso no era algo que pudiera resolver en el despacho de Clement un martes por la mañana. Lo aparté. Pasamos la siguiente hora construyendo un plan de 2 vías. La primera vía era legal y avanzaría por el sistema judicial. Clement ya había redactado la solicitud de urgencia para invalidar el poder notarial fraudulento por firma falsificada y certificación notarial falsa. Una vez presentada,
También activaría un bloqueo automático sobre cualquier instrumento financiero al que se hubiera accedido mediante ese documento, incluida la cuenta de ahorros de la que habían drenado sistemáticamente $47,000. Me dijo que la solicitud de bloqueo podía presentarse bajo reserva, lo que significaba que Simone no sería notificada hasta que el tribunal ya hubiera actuado. Lo descubriría solo al intentar acceder a una cuenta y encontrarla bloqueada. La segunda vía exigía paciencia. Clement fue muy claro con eso. Ya había contactado discretamente, y sin entrar en detalles, con la División de Servicios de Protección de Adultos del Condado de Fairfax y con la Unidad de Fraude a Personas Mayores de la Oficina del FBI en Washington. Ambos habían mostrado interés en lo que él describió como un posible caso de explotación financiera y maltrato criminal a una persona mayor con un patrimonio elevado. Pero interés no era acción, y la acción requería un conjunto de pruebas completo, limpio y jurídicamente intachable en cada punto de la cadena de custodia. Lo que teníamos era sustancial. Lo que necesitábamos eran 2 semanas más de documentación, suficiente para cerrar cualquier posible vía de negación antes de poner el paquete completo delante de las autoridades. Le pregunté por la posibilidad de acudir antes a la policía. Clement negó con la cabeza. Dijo que una intervención prematura, antes de que las pruebas fueran irrefutables, corría el riesgo de alertar a Simone a tiempo para destruir documentos, transferir activos a un lugar fuera de nuestro alcance y construir una contranarrativa en la que yo apareciera como un anciano confuso que lanzaba acusaciones contra una cuidadora entregada. Pronunció esas palabras con cuidado, y entendí perfectamente por qué. Esa contranarrativa ya existía en la llamada que ella había hecho a Meadow Pines. Llevaba meses construyéndola. 2 semanas más. Volví a casa en la pálida luz de la tarde, crucé la puerta principal y encontré a Simone en la cocina. Levantó la vista con una sonrisa cálida y dejó una taza en mi sitio. Y al lado de la taza, puso una hoja de papel doblada por la mitad. Dijo que era una pequeña actualización de mi fideicomiso en vida. Nada importante. Solo una modificación rutinaria que su abogado había sugerido, y que Clement, al parecer, ya había revisado un borrador. Solo necesitaba mi firma y todo quedaría en orden. Empujó el papel suavemente hacia mí y dejó un bolígrafo al lado con la misma naturalidad con la que se pasa la sal. Cogí el bolígrafo, miré el papel y sentí el peso total y enfocado de todo lo que ahora sabía, presionando silenciosamente detrás de mis ojos. Sostuve el bolígrafo como antes sostenía el puntero sobre un plano técnico antes de trazar una línea, con una quietud que parecía intención y que en realidad era exactamente lo contrario. Leí el documento desde la primera palabra hasta la última, lo que me llevó más tiempo del que Simone probablemente esperaba, y pude sentirla aguardando en la periferia de mi atención con esa cualidad concreta de quietud que mantiene una persona cuando finge no estar observando. El lenguaje era denso, pero no impenetrable, y yo había pasado suficientes años leyendo documentos legales y técnicos como para extraer el significado operativo bajo la arquitectura formal en pocos minutos de lectura cuidadosa. Era una modificación de mi fideicomiso en vida. En la superficie parecía abordar una cláusula estándar de sucesión, el tipo de actualización rutinaria que los abogados patrimoniales recomiendan cada ciertos años cuando cambian las circunstancias. Bajo esa superficie, en las cláusulas subordinadas y en una sección de definiciones cuidadosamente colocada, hacía algo mucho más concreto. Establecía que, en caso de mi incapacitación, una determinación que podía hacerse sobre la base de una evaluación escrita por un médico, toda la autoridad sobre cualquier bien inmueble incluido en el fideicomiso pasaría de forma inmediata e irrevocable a Simone Aldrich como única fiduciaria. La palabra irrevocable hacía muchísimo trabajo en esa frase. También lo hacía la expresión evaluación escrita por un médico, que yo ahora entendía en un contexto que quien redactó el documento había dado por hecho que yo nunca comprendería. Dejé el bolígrafo junto al papel y levanté la vista hacia Simone con la expresión de un hombre cuyos ojos estaban realmente cansados después de un largo día de letra pequeña. Dije que parecía bastante sencillo, pero que prefería leer 2 veces cualquier cosa con lenguaje legal antes de firmarla, y que mis ojos trabajaban mejor por la mañana que por la noche. Dije que volvería a revisarlo en el desayuno y que se lo devolvería a media mañana. Sonrió y dijo, «Claro, no hay ninguna prisa».
Luego cogió la taza que había dejado junto al papel y me preguntó si quería que me la calentara. Le dije que estaba bien, le di las gracias y me llevé el documento al estudio. Fotografié cada página con el teléfono y le envié las imágenes a Clement con un mensaje que decía: la modificación que quiere que firme. Lee la cláusula de incapacitación y el lenguaje de transferencia como fiduciaria. Me respondió en menos de 20 minutos con 4 palabras: no firmes esto. No pensaba hacerlo, pero agradecí la confirmación. Lo que me explicó al llamarme a la mañana siguiente aclaró con precisión la función del documento. Era la capa legal final de una estructura que Simone llevaba 14 meses construyendo. El poder notarial fraudulento le daba control operativo sobre mis finanzas. La certificación notarial falsa daba a ese control apariencia de legitimidad. Y esa modificación, si yo la hubiera firmado, le habría dado un mecanismo limpio y legalmente defendible para quedarse con la propiedad en el mismo momento en que cualquier médico, incluido el de Alexandria, cuyo nombre aún no habíamos confirmado, dejara por escrito una evaluación cognitiva. Las 3 piezas juntas formaban algo muy cercano a un caso blindado para transferir todo lo que yo poseía, y había sido montado con una paciencia y una sofisticación que la parte más puramente analítica de mi mente encontraba, de manera sinceramente inquietante, impresionantes, del mismo modo en que impresiona una trampa muy bien diseñada antes de entender qué era lo que pretendía atrapar. Luego Clement me dio la otra noticia. Me dijo que la solicitud de urgencia para invalidar el poder notarial fraudulento se había presentado bajo reserva en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax la tarde anterior, y que la solicitud adjunta para congelar todas las cuentas financieras a las que se hubiera accedido mediante ese documento había sido concedida por el juez de guardia a las 7:40 de aquella mañana. El bloqueo ya estaba en vigor. Simone no lo sabría hasta intentar acceder a una de esas cuentas y encontrarla cerrada. No existía obligación de notificación previa. La primera vez que lo oiría sería en el mismo momento en que el muro que había construido alrededor de mis finanzas se convirtiera en un muro que la dejaba fuera a ella en vez de dentro. Me quedé con esa información un momento y luego le dije a Clement que estaba listo para firmar el otro documento, el que llevábamos preparando discretamente durante los últimos 10 días. Dijo que lo tenía sobre su escritorio y que podía mandar a un mensajero a un lugar neutral dentro de la hora si yo prefería no ir al despacho. Le dije que iría yo. Quería firmarlo en persona, delante de un testigo en quien confiaba y con un notario cuyas credenciales no ofrecieran ninguna duda. El documento que firmé aquella tarde en el despacho de Clement era un contrato de compraventa residencial de la propiedad de mi dirección en Great Falls, Virginia. El comprador era un grupo de inversión inmobiliaria con el que Clement ya había trabajado en otros asuntos patrimoniales, una empresa que operaba exclusivamente en transacciones fuera de mercado y no tenía ningún interés en el proceso de publicación pública. El precio acordado de venta era de $1.280.000. La fecha de cierre era el 26 de diciembre. El dinero se transferiría directamente a una nueva cuenta fiduciaria establecida únicamente a mi nombre bajo la supervisión fiduciaria de Clement, totalmente separada de cualquier instrumento que Simone hubiera tocado alguna vez. Firmé en cada línea que requería mi firma y feché cada una de mi puño y letra, y vi cómo la notaria aplicaba su sello, y pensé en la conversación que había oído en la cocina 3 semanas antes, esa sobre que la casa sería de ellos. Pensé en esa palabra, de ellos. A la mañana siguiente bajé y encontré a Simone de pie junto a la encimera de la cocina con el teléfono en ambas manos y una expresión en la cara que nunca le había visto. Derek estaba sentado a la mesa. Ella lo miró y dijo, con una voz despojada de su suavidad habitual: «Las cuentas están congeladas. Todas». Yo estaba en el marco entre el pasillo y la cocina cuando lo dijo, lo bastante cerca para oír cada palabra y lo bastante atrás para que ninguno de los dos me hubiera notado todavía. Había bajado 2 minutos antes de lo habitual esa mañana, moviéndome en silencio por un hábito que se había vuelto automático durante las últimas semanas. Y me quedé allí un momento, en el pasillo en penumbra, observando lo que le ocurre a una persona cuando la estructura que ha pasado 14 meses construyendo empieza a mostrar su primera grieta visible. La compostura de Simone, que yo había llegado a considerar una de las interpretaciones más disciplinadas que había visto de cerca en mi vida, no había desaparecido del todo. Se había afinado.
La suavidad seguía en la superficie de su voz y en la postura de sus hombros, pero debajo de eso se movía algo más rápido y menos controlado, como se ve una corriente bajo el hielo si sabes dónde mirar y la luz acompaña. Estaba comprobando el teléfono con los 2 pulgares, cambiando de una aplicación a otra, y la expresión de su rostro era la de una persona haciendo cálculos a toda velocidad y sin gustarle los resultados. Derek la observaba desde la mesa de la cocina con una taza de café entre las manos y una expresión que no veía en la cara de mi hijo desde hacía muchísimo tiempo. No era pánico. No era ira. Era algo más silencioso y más inquietante que cualquiera de esas 2 cosas. La expresión de un hombre que lleva tiempo contándose una versión concreta de su propia vida y acaba de toparse con una prueba que esa versión ya no puede absorber. Entré en la cocina, les di los buenos días a ambos con mi tono de siempre y fui a la encimera a poner en marcha mi propio hervidor. Simone levantó la vista y la suavidad volvió a colocarse en su sitio con una velocidad impresionante. Me dio los buenos días y me preguntó si había dormido bien. Le dije que maravillosamente, lo cual era completamente cierto, y le pregunté si pasaba algo. Dijo, claro que no, solo una cosa del banco, seguramente un fallo. Nada de qué preocuparse. Derek no dijo nada. Seguía mirándola. Subí mi hervidor al estudio con el pretexto de que quería tomarme el café mientras leía las noticias de la mañana, algo que ya se había vuelto una rutina lo bastante inofensiva como para que nadie la cuestionara. Desde el estudio podía acceder a las cámaras en el teléfono. Y durante las 2 horas siguientes observé en tiempo real lo que pasaba en la cocina y el salón mientras fingía leer. Lo que registraron aquellas cámaras esa mañana y durante las primeras horas de la tarde llenó la carpeta cifrada con más material que cualquier otro día desde que habíamos instalado los dispositivos. Simone hizo 4 llamadas en el espacio de 3 horas. La primera fue a quienquiera que la hubiera ayudado a presentar el poder notarial fraudulento. No podía oír la otra voz, pero sí la suya, y toda calidez cuidadosamente gestionada había desaparecido por completo. Dijo que el bloqueo no debía haber ocurrido y que estaba claro que alguien había hablado con un abogado y que necesitaban hablar de contingencias. Usó la palabra contingencias 3 veces. Dijo que necesitaba que la situación se resolviera antes de Navidad o toda la cronología se vendría abajo. La segunda llamada fue de nuevo a Meadow Pines. Adelantó la fecha de ingreso solicitada. Ya no preguntó por el 27 de diciembre. Preguntó si podrían tener una habitación lista para el 23 de diciembre, 4 días antes de su plan original, y dijo que la situación familiar se había acelerado y que necesitaban moverse rápido. La administradora, al otro lado, dijo que comprobaría la disponibilidad y que volvería a llamarla. Simone le dio las gracias con aquella voz cálida de familiar entregada, colgó y se quedó un momento con los ojos cerrados y la mandíbula tensa antes de volver a coger el teléfono. La tercera y la cuarta llamadas no pude descifrarlas del todo solo por su parte, pero ambas fueron cortas, y ambas terminaron con Simone igual de poco tranquila que al principio. Entre la tercera y la cuarta llamada, Derek entró en el salón y le preguntó directamente qué estaba pasando. Y esta vez no lo preguntó con el tono suave y complaciente que solía usar con ella. Lo preguntó con una voz más plana. La voz de una persona que ha decidido que el precio de saber es menor que el precio de seguir fingiendo que no sabe. Simone le dijo que lo estaba manejando, que todo estaba bajo control, que necesitaba confiar en ella. Derek se quedó allí un momento y luego dijo, «Simone, ¿qué es exactamente lo que hiciste?» Ella le respondió que había hecho lo necesario para proteger su futuro, y que él conocía las líneas generales del plan desde el principio, y que ese no era el momento de que le entrara la conciencia. Derek volvió a la cocina sin responder y lo vi sentarse a la mesa y cubrirse la cara con las manos durante mucho rato. Aquella noche, a las 9:30, Simone llamó a la puerta de mi estudio. Entró con un plato pequeño de galletas de mantequilla, de las que sabía que me gustaban, y se sentó en la silla frente a mi escritorio. Habló durante 15 minutos con una voz tan cálida, tan cuidadosa y tan calibrada al milímetro que, en cualquier otra circunstancia, podría haberme conmovido. Dijo que las fiestas eran difíciles para todos, y que Derek y ella siempre pensaban en mí, y que, pasara lo que pasara después para todos nosotros, cada decisión que tomaban nacía del amor.
Pronunció esa palabra con absoluta firmeza. Amor. Le di las gracias con sinceridad, me comí una de las galletas y le dije que significaba mucho para mí. Después de que se fuera, anoté la hora en el registro del teléfono y escribí una sola línea debajo. La línea decía, 9:47 de la noche, tranquilidad no solicitada. Audio completo capturado, hora confirmada. Luego le envié a Clement un mensaje que decía, Clem, ya lo tenemos todo. Todo. Me respondió en menos de un minuto con 2 palabras, lo sé. Y luego, tras una breve pausa, llegó un segundo mensaje que decía, hice una llamada esta tarde. 2 personas estarán en tu puerta la mañana de Navidad. No se lo digas a nadie. No dormí mal aquella noche. Ese hecho todavía me parece digno de mención, porque, según cualquier medida externa razonable, la situación en la que vivía había alcanzado su punto de peligro más concentrado. Simone estaba acelerando su calendario. El bloqueo de las cuentas había aflojado algo en su compostura que yo no creía que fuera a recuperar del todo antes de Navidad. La presión dentro de aquella casa llevaba 3 semanas acumulándose y ya estaba cerca, muy cerca, del punto en que la presión o encuentra una salida o encuentra una ruptura. Y, sin embargo, dormí bien, con esa profundidad concreta que no viene de la ausencia de problemas, sino de la desaparición de la incertidumbre. Yo sabía lo que iba a pasar. Había construido yo mismo la secuencia, pieza a pieza, y confiaba en la ingeniería. A la mañana siguiente me fui temprano al despacho de Clement, diciéndole a Simone que tenía una cita rutinaria con mi médico en Arlington, una coartada lo bastante razonable como para no requerir más explicaciones. Se ofreció a llevarme. Le dije que prefería conducir yo mismo, que me gustaba la independencia, y la vi aceptar con esa sonrisa suave y ensayada que había utilizado 100 veces antes. Esta vez noté cuánto trabajo estaba haciendo esa sonrisa. El despacho de Clement se había convertido, durante las últimas 3 semanas, en algo parecido a un centro de mando para la operación más silenciosa de la que había formado parte en mi vida. Tenía un tablero en la pared detrás de su escritorio con una cronología trazada con su letra estrecha. Y cuando me senté aquella mañana, cada línea tenía una marca de verificación al lado excepto 2. Me repasó cada punto confirmado con la minuciosidad de un hombre que entendía que la diferencia entre justicia y casi justicia suele ser un solo detalle sin verificar. La venta de la propiedad estaba ejecutada y programada para cerrarse el 26 de diciembre, la mañana después de Navidad. El precio de compra de $1.280.000 se transferiría íntegro a la nueva cuenta fiduciaria dentro de las 24 horas posteriores al cierre. El poder notarial fraudulento había sido invalidado por orden judicial, un hecho que ya constaba de forma permanente en el condado de Fairfax. Pasara lo que pasara después, las cuentas financieras a las que se había accedido mediante ese documento seguían congeladas y estaban en proceso de transferirse formalmente de vuelta a instrumentos que llevaran solo mi nombre y quedaran solo bajo mi autoridad. Los $47.000 que habían sido retirados de forma sistemática eran objeto de una reclamación separada de recuperación que, según Clement, tenía muchas probabilidades de salir adelante una vez comenzaran de verdad las diligencias penales. Confirmó que había establecido contacto formal con 2 organismos. La División de Servicios de Protección de Adultos del Condado de Fairfax había abierto un expediente preliminar. La Unidad de Fraude a Personas Mayores de la Oficina del FBI en Washington había asignado un agente al asunto y había revisado las pruebas documentales que Clement les había entregado. Ese agente, me dijo, había descrito el caso como uno de los ejemplos mejor documentados de abuso financiero coordinado contra una persona mayor y administración criminal de fármacos que su unidad había visto en varios años. Clement lo dijo con la satisfacción discreta de un hombre que se había pasado la vida construyendo casos cuidadosos y disfrutaba profesionalmente de que ese trabajo fuera reconocido como bien hecho. Le pregunté por el médico de Alexandria, el que Simone había mencionado en la llamada a Meadow Pines. Clement dijo que la División de Delitos Financieros del FBI ya estaba investigándolo. Un profesional médico que emitiera evaluaciones cognitivas falsas a cambio de dinero se exponía a cargos federales que iban bastante más allá de cualquier cosa a la que se enfrentara la propia Simone. Y la perspectiva de esos cargos solía producir cooperación con bastante rapidez.
Los 2 puntos sin marcar en el tablero de Clement eran los más sencillos, y eran sencillos porque todavía no habían ocurrido. El primero era la mañana de Navidad. El segundo era lo que viniera después. Hablamos cerca de 1 hora y, antes de irme, le conté una cosa más que yo había organizado discretamente por mi cuenta, sin mencionársela hasta estar seguro de que había salido adelante, 6 semanas antes de las cámaras y antes del informe del laboratorio, pero después de que el documento del cajón me dijera que algo iba muy mal. Había conducido hasta Charlottesville con la excusa de visitar a un antiguo colega de mis años de trabajo. Mientras estaba allí, había visitado una residencia llamada Shenandoah Springs, una comunidad de vida independiente apartada de una carretera estatal, con una larga vista a las montañas Blue Ridge hacia el oeste y una biblioteca en la segunda planta que tenía 2 sillones orejeros junto a una ventana orientada al sur. Aquella misma tarde había dejado una señal. Había una habitación reservada a mi nombre. Llevaba 6 semanas reservada y no se lo había dicho a nadie. Clement me miró un momento y luego soltó una risa baja, una risa de auténtica admiración, la risa de un hombre que había pasado 40 años viendo a la gente no planear con suficiente antelación. Dijo: «Reservaste la habitación antes de tener los resultados del laboratorio». Le dije que así era, que no había necesitado un informe de laboratorio para saber que un hombre que no se iba en sus propios términos era un hombre que se iba en los términos de otro, y que me había pasado demasiado tiempo diseñando sistemas para entornos sin margen de error como para sentirme cómodo con ese arreglo. Volví a casa al anochecer de principios de diciembre y, cuando la casa apareció al final de la calle, la miré como no me había permitido mirarla en semanas. La contemplé entera, la línea del tejado, el roble y las ventanas iluminadas. Había querido aquella casa durante 40 años, y descubrí, sentado en el coche junto al bordillo con el motor en marcha, que estaba listo para dejarla. No con dolor, sino con algo que, para mi sorpresa, se sentía total y claramente como libertad. Entré en la entrada y pasé dentro. Simone estaba en la cocina colocando un pequeño grupo de adornos navideños sobre la mesa, de espaldas a la puerta, tarareando algo ligero y festivo. Se giró al oírme, sonrió y dijo que solo quedaban 2 días para Navidad, si podía creérselo. Yo le dije que no veía la hora de que llegara. Dejé las llaves en el gancho junto a la puerta, y lo decía completamente en serio. La víspera de Navidad llegó como llegan a veces los días importantes, con una normalidad engañosa que hace difícil distinguirlos de cualquier otro día hasta que ya estás dentro de ellos. Aquella mañana bajé y encontré la casa ya en movimiento. Simone desplazándose por la cocina con la eficacia concentrada que aportaba a cualquier cosa que hubiera decidido hacer parecer sencilla. Había una olla en el fuego, la vajilla buena fuera del armario sobre el frigorífico, y en la encimera sonaba una lista de música navideña instrumental desde el pequeño altavoz del alféizar. La mesa estaba puesta con un cuidado que no había visto desde que Eleanor dedicaba la mayor parte de una tarde de diciembre a dejar el comedor listo para recibir gente. Me quedé un momento en la puerta, contemplándolo todo, y sentí como la cualidad concreta de ese día se posaba sobre mí como un cambio de tiempo. Quiero ser sincero con algo, porque esta historia solo significa lo que yo quiero que signifique si soy sincero con todo. Al ver a Simone moverse por aquella cocina en Nochebuena, verla colocar el centro de mesa, probar la sopa y llamar a Derek para preguntarle si su hermano seguía viniendo al postre, sentí algo que no era odio, ni desprecio, ni siquiera ira. Lo que sentí se parecía más a la tristeza, una tristeza limpia, impersonal, de esa que llega cuando ves con claridad cuánta inteligencia y cuánto esfuerzo humano pueden invertirse en una dirección que destruye en vez de construir. Ella era capaz de crear belleza real en la manera en que hacía las cosas. Esa nunca fue la cuestión. La cuestión siempre había sido qué había decidido hacer con esa capacidad. Y sobre eso, las grabaciones guardadas en la carpeta cifrada de Clement daban una respuesta inequívoca. Derek bajó a las 10 y se sirvió una copa de vino antes del mediodía, algo no del todo raro en un festivo, pero más temprano de lo que yo solía ver. Llevaba la copa de una habitación a otra de una manera que sugería que no estaba tanto bebiendo como sujetando algo que les diera a sus manos una razón para estar ocupadas. Ayudó a Simone donde ella se lo indicó,
colocó las sillas extra, llevó cosas de la cocina al comedor, respondió cuando ella le hablaba y mantuvo durante todo el día esa interpretación concreta de normalidad que la gente sostiene cuando ha tomado en privado la decisión de atravesar un periodo definido de tiempo sin examinarlo demasiado. Reconocí esa interpretación porque yo llevaba 3 semanas ofreciendo la mía. Mason apareció a media tarde, recién duchado, con el jersey verde oscuro que Eleanor le había regalado 2 navidades antes y que, claramente, había conservado con intención. Me ayudó a subir del sótano la extensión de la mesa para alargar el comedor sin que yo se lo pidiera. Y mientras trabajábamos, me habló de un libro que estaba leyendo para clase, algo sobre la carrera espacial, y yo le conté varias cosas de aquella época que no venían en ningún libro de texto. Y vi cómo su cara hacía eso que hacen las caras de los jóvenes cuando la historia deja de ser una abstracción y se convierte en algo que una persona que conocen realmente vivió. Fueron 20 minutos buenos. La cena fue, siendo sinceros, excelente. Simone había cocinado con verdadera habilidad y auténtica atención, y la mesa estaba llena de comida suficiente para el doble de nosotros, y durante un tramo de quizá 2 horas los 4 estuvimos sentados juntos en el calor de la buena comida, el vino decente y esa buena voluntad ambiental que generan las fiestas incluso en habitaciones complicadas. Yo estuve presente en todo ello. Me reí cuando algo tenía gracia, escuché cuando alguien hablaba y rellené copas cuando estaban vacías. Y en nada de eso estaba actuando. Cuando las circunstancias exigen una actuación, sé ofrecerla. Pero lo que di en aquella mesa en Nochebuena fue simplemente mi atención honesta, porque, al margen de lo que se hubiera hecho dentro de aquellas paredes y de lo que fuera a ocurrir a la mañana siguiente, ese chico sentado frente a mí y ese hombre a mi lado seguían siendo mi familia, y una mesa así seguía mereciendo toda la presencia genuina que yo aún pudiera ofrecerle. Después de cenar, Mason y yo nos quedamos juntos en el fregadero lavando los platos. Mientras Simone y Derek iban y venían entre el comedor y el salón con las sobras y el vino, Mason fregaba y yo secaba, una división del trabajo que habíamos establecido al principio de sus visitas sin hablarla nunca, y trabajamos un rato en el silencio cómodo de 2 personas que no necesitan llenar el espacio con ruido. En un momento dado, me pasó una olla y dijo, sin levantar la vista del fregadero, que se alegraba de que yo estuviera allí. Yo le dije que yo también me alegraba. Entonces dijo muy bajito, pase lo que pase mañana, abuelo, no tengo miedo. Le dije que eso estaba bien, que no había nada que temer y que para la noche siguiente las cosas estarían mucho más claras de lo que estaban esa noche. Asintió una vez y siguió fregando. Eran casi las 10 cuando Simone me encontró en el pasillo, cerca del pie de la escalera. Derek había subido 20 minutos antes. Mason estaba en su habitación. La casa se había instalado ya en ese silencio tardío de la noche. Me tocó ligeramente el brazo para detenerme y habló con ese tono bajo y cálido que reservaba para las conversaciones que quería que parecieran íntimas. Dijo que, después de las fiestas, Derek y ella querían sentarse conmigo a hablar de mi futuro, que habían encontrado una comunidad maravillosa en Blan, Meadow Pines, donde yo tendría todo lo que necesitaba y donde el personal era extraordinario, y que simplemente querían lo mejor para mí. Lo dijo con total suavidad y me miró con lo que, en la superficie, parecía afecto genuino. Yo le devolví la mirada a un momento. Luego dije, hablemos de eso mañana por la mañana, Simone. Justo después de enseñaros a todos esa pequeña película casera que he estado preparando. Mantuvo la sonrisa. ¿Película casera? Le dije que solo era algo de material familiar que había ido reuniendo, recuerdo sobre todo, y que pensaba que a todos les resultaría interesante. Algo se movió en sus ojos, un cambio tan breve y tan bien controlado que cualquiera que no estuviera atento lo habría pasado por alto. Dijo que sonaba encantador. Le deseé buenas noches y subí. Me quedé tumbado en la oscuridad de mi dormitorio durante mucho tiempo, mirando el techo de la habitación en la que había dormido 40 años. Pensé en Eleanor. Pensé en el roble del patio trasero que habíamos plantado juntos cuando apenas me llegaba a la rodilla y que seguiría allí mucho después de que hubiera desaparecido cada persona de aquella casa. Puse el despertador a las 6 de la mañana, cerré los ojos y dormí. El despertador me despertó a las 6 en punto en una casa que seguía completamente oscura y completamente silenciosa.
Me quedé tumbado quizá 30 segundos, más de lo que suelo permitirme por las mañanas, y miré el techo una última vez con esa atención concreta de una persona que entiende que está mirando algo por última vez y quiere ser honesta con ese hecho en lugar de ponerse sentimental. Luego me levanté. Había dejado la ropa preparada la noche anterior. El jersey rojo de lana llevaba en el fondo del armario desde la Navidad anterior, sin usar, porque ponérmelo solo en aquella casa me había parecido demasiado de algo que no sabía nombrar del todo. Eleanor me lo había regalado 4 inviernos antes con la instrucción concreta de que debía ponérmelo la mañana de Navidad y ningún otro día, porque decía que me hacía parecer un hombre que se había ganado sus fiestas, que era el tipo de comentario suyo que sonaba como un cumplido pequeño y en realidad era uno grande. Me lo puse y me quedé un momento ante el espejo, pensando que a ella la arquitectura completa de las últimas 3 semanas le habría parecido o profundamente impresionante o completamente agotadora, y probablemente ambas cosas. Estaba abajo antes de las 6:30, con el portátil abierto sobre la mesa baja frente al televisor. El cable que los unía corría pegado al rodapié, fijado con cinta y visible solo si uno lo buscaba. Había probado el montaje 2 veces la semana anterior, en momentos en que la casa estaba vacía, reproduciendo las grabaciones completas en la pantalla del televisor para asegurarme de que la resolución se mantenía y el audio salía por los altavoces con una claridad imposible de confundir. Lo hacía. También había preparado una carpeta en el escritorio que contenía el informe del laboratorio, el poder notarial fraudulento con la orden judicial de invalidación sellada sobre la portada y los extractos bancarios que mostraban 14 meses de movimientos de cuenta. Metí esa carpeta en un sobremanila y lo dejé sobre la mesita junto al sofá, donde cualquiera que se sentara lo vería de inmediato. Luego fui a la cocina e hice café de verdad, del paquete que había guardado en mi dormitorio durante las 3 últimas semanas y que había bajado aquella mañana en el bolsillo del abrigo. Preparé suficiente para 4 y dejé las tazas en la mesa, y esperé. Mason bajó primero, a las 7:45. Llevaba todavía el jersey verde de la noche anterior, como si hubiera dormido con él o se lo hubiera vuelto a poner nada más levantarse, y entró en el salón, miró el portátil conectado al televisor, luego me miró a mí y no dijo nada. Le sostuve la mirada y asentí levemente, y vino a sentarse en el sofá junto a mi sillón, lo bastante cerca como para que yo pudiera apoyarle la mano un momento en el hombro, cosa que hice. Se sentó erguido, juntó las manos sobre el regazo y esperó conmigo. Simone bajó a las 8. Derek, 2 minutos detrás de ella. Ella iba vestida con su precisión habitual, no con la informalidad relajada de una mañana festiva, sino con ropa que sugería que había pensado bien cómo quería verse aquel día. Derek llevaba la camisa de franela que solía usar los fines de semana y arrastraba consigo, ya desde lo alto de la escalera, esa gravedad concreta de un hombre que no ha dormido bien. Vio primero el portátil y el televisor. Luego vio el sobremanila en la mesita. Después me miró a mí. Les deseé a ambos feliz Navidad. Señalé el sofá y dije que había hecho café y que, antes de abrir nada, quería compartir algo que había preparado. Una especie de película casera, material familiar que pensaba que todos deberían ver. Simone se sentó, cruzó las piernas, aceptó la taza que le ofrecí y sonrió hacia la pantalla del televisor con una expresión casi totalmente estable. Casi. Había pasado 3 semanas aprendiendo a leer el milímetro que había debajo de su compostura, y podía verlo. La tensión fina en la mandíbula, la cualidad de una persona sosteniendo algo con mucho cuidado para que no se rompa. Derek se sentó en el extremo del sofá, dejó la taza en la mesa y no volvió a tocarla. Pulsé reproducir. El montaje duró 22 minutos. No había editado nada ni añadido nada. No había música, ni narración, ni cartel de título al principio, ni texto explicativo entre clips. Solo estaba la cocina a las 5:47 de la mañana, la luz bajo el armario, las manos de Simone en la cafetera con la botella sin etiqueta. Estaban las imágenes del salón con las 2 llamadas. La conversación inmobiliaria sobre la venta fuera de mercado, la llamada a Meadow Pines, su voz describiendo a un hombre que no reconocía caras familiares con la tristeza ensayada de quien ha practicado una interpretación. Estaban las imágenes de ella registrando mi estudio, moviéndose por los cajones de mi escritorio con rapidez y soltura. Estaba la llamada grabada con la persona que había ayudado a preparar los documentos fraudulentos.
Su voz, despojada de toda calidez, usando la palabra contingencias. Y al final estaba la grabación de la cámara del pasillo de la noche anterior. La mano de Simone en mi brazo, su voz baja y cálida, el audio completo de cada palabra que me había dicho sobre Meadow Pines, mi futuro y lo que era mejor para mí. Cuando terminó el último clip, la habitación quedó sumida en una clase de silencio que no he vuelto a experimentar ni antes ni después. Derek miraba a su esposa con una expresión que reconocí como la devastación concreta de un hombre viendo disolverse en tiempo real una versión de su vida en la que había elegido creer, no con ira, sino con el silencio hueco de algo fundamental cediendo. Simone dejó la taza sobre la mesa con una firmeza que le costó algo visible, se puso en pie y dijo que las imágenes estaban manipuladas, que faltaba contexto, que yo había construido algo diseñado para engañar. Le dije que las marcas de tiempo estaban incrustadas en los archivos originales y podían verificarse mediante los registros de acceso de los servidores cifrados. Y cogí el sobremanila de la mesita y lo sostuve hacia el centro de la sala mientras decía: el informe del laboratorio y los documentos judiciales están dentro, por si alguien quiere leerlos. Abrió la boca para añadir algo más, y fue precisamente en ese momento cuando todos lo oímos. El sonido de un coche deteniéndose lentamente junto al bordillo delante de la ventana principal, seguido unos segundos después por un segundo coche, y luego el sonido firme y pausado de un timbre pulsado una sola vez. Derek se levantó del sofá, fue a la ventana y miró fuera. Y cuando se volvió, tenía la cara del color del cielo invernal del exterior. Me miró y dijo muy bajito: «Papá, hay policías en la puerta». Le dije a Derek que ya iba yo y caminé hasta la puerta principal con el mismo paso tranquilo con el que había recorrido aquella casa durante 40 años. A través del ventanal lateral junto a la puerta podía ver a Clement de pie en el camino de entrada, detrás de 2 agentes uniformados del condado de Fairfax. Tenía las manos en los bolsillos del abrigo, y el aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío de la mañana de Navidad. Detrás de ellos, aparcados junto al bordillo, había un coche patrulla del condado y un sedán oscuro que no pertenecía a ninguna agencia local que yo supiera identificar a simple vista. Yo sabía que venían. Sabía la hora con un margen de 30 minutos. Y aún así, allí de pie ante la puerta de mi propia casa la mañana de Navidad, con la mano en el pomo, sentí como todo el peso de lo que había construido durante 3 semanas se asentaba en ese momento con una gravedad que ninguna preparación elimina del todo. Abrí la puerta. Les di los buenos días y les dije que pasaran, que los estaba esperando. Entraron primero los 2 agentes, seguidos por una tercera persona a la que no había visto desde la ventana. Una mujer con chaqueta oscura que se presentó como agente especial de la unidad de fraude a personas mayores del FBI en la oficina de Washington. Tendría unos 50 años, directa en la manera de alguien que lleva bastante tiempo haciendo ese trabajo como para entender que la eficacia y la compasión no son incompatibles. Clement entró el último y se quedó justo dentro de la puerta, y me lanzó una sola mirada que comunicó todo lo que 40 años de amistad pueden comprimir en un instante. Simone estaba de pie en la entrada del salón cuando ellos cruzaron el pasillo, y vi cómo, en el espacio de quizá 2 segundos, realizaba un rápido recálculo interno. La calidez no regresó. Lo que volvió en su lugar fue una especie de compostura fría, la compostura de alguien que cambia de estrategia con la rapidez que da la práctica prolongada. Se enderezó ligeramente y dijo buenos días, preguntando si podía ayudarlos, con el tono de una mujer que ya ha abierto la puerta a visitas inesperadas otras veces y lo considera manejable. La agente especial volvió a presentarse y dijo que estaba allí en relación con una investigación por explotación financiera de una persona mayor, fraude criminal, falsificación documental y maltrato criminal a una persona mayor, y que la investigación se refería a actividades ocurridas en esa dirección durante los 14 meses anteriores. Lo dijo con claridad y sin dramatismo, y observó el rostro de Simone mientras lo decía. Luego miró a Derek, que estaba de pie en el borde del salón con los brazos a los lados. Y dijo que tanto él como su esposa debían entender que tenían derecho a guardar silencio y derecho a representación legal. Y les leyó esos derechos con el tono sereno y ensayado de alguien para quien esas palabras nunca se habían vuelto rutinarias. Simone miró a Derek. En esa mirada iba todo lo que no había podido decir en las últimas 3 semanas.
todo el peso de una alianza construida sobre la suposición de que él siempre la elegiría a ella por encima de cualquier alternativa. Pronunció su nombre una vez, no como pregunta y no como súplica, sino como una orden, de la misma manera en que había dicho su nombre 1000 veces antes cuando necesitaba que obedeciera. Derek miró a su esposa durante un largo momento. Luego me miró a mí. Yo no asentí, no negué con la cabeza y no dije nada, porque esa no era una decisión que yo tuviera derecho a tomar por él, ni era una decisión que quisiera tomar. Volvió a mirar a la agente especial y dijo que tenía información relevante para la investigación y que quería cooperar plenamente. Lo dijo con una voz baja y firme que no le había oído en muchísimo tiempo. La voz de un hombre que ha vivido bajo un peso concreto y por fin lo ha dejado caer, no porque se hubiera vuelto demasiado pesado, sino porque por primera vez lo miró con claridad y entendió de qué estaba hecho. Lo que ocurrió después tuvo una cualidad procedimental que no voy a convertir en algo que no fue. La agente especial habló con Simone sobre los cargos concretos y la necesidad de que los acompañara, y uno de los agentes uniformados se ocupó de las formalidades con la profesionalidad impersonal de alguien cuyo trabajo le exige hacer cosas difíciles sin volverlas teatrales. En algún momento de todo aquello, Mason se había colocado a mi lado, y sentí la leve presión de su hombro contra mi brazo, y no me aparté. Simone estaba ya en la puerta principal cuando se volvió y me miró por lo que entendí que sería la última vez. Mantuvo una compostura que, debo reconocerlo, era notable dadas las circunstancias. Dijo que me arrepentiría de aquello, y que la casa había sido el objetivo de todo, y que yo había destruido algo que podría haber funcionado para todos. Le respondí que la casa nunca había sido suya, y que nunca había sido el objetivo, no desde mi lado, ni un solo día de los 40 años que había vivido en ella. Salió por la puerta sin decir nada más, y yo la observé desde la entrada mientras la mañana la recibía gris, fría e indiferente, como son las mañanas de diciembre. Cuando los coches se alejaron del bordillo y la calle recuperó su silencio navideño, Derek se sentó en el último peldaño de la escalera del pasillo, con los codos sobre las rodillas y la cara orientada hacia el suelo. Me quedé cerca y esperé. Al cabo de un rato levantó la vista y me dijo, con una voz en la que ya no quedaba nada con que protegerse: «Papá, no conocía cada detalle de lo que hizo, pero miré hacia otro lado. Y sé que eso no es mucho mejor». Acerqué la silla que estaba junto a la mesa del pasillo y me senté frente a mi hijo, y no dije nada durante un momento, porque hay cosas que merecen ser escuchadas por completo antes de recibir cualquier respuesta. Me quedé sentado con Derek cerca de 1 hora. No voy a contar todo lo que se dijo en aquel pasillo, en parte porque algunas cosas nos pertenecen solo a nosotros dos, y en parte porque las palabras en sí importaban menos que la cualidad del silencio entre ellas. Ese tipo de silencio que solo existe entre personas que comparten una historia lo bastante larga como para sostener duelo, amor y decepción en la misma habitación sin que ninguna de esas cosas anule a las otras. Le dije que mirar hacia otro lado no era lo mismo que hacerlo, pero tampoco era nada insignificante, y que entender con claridad la diferencia entre esas dos cosas era el punto desde el que tendría que empezar cualquier cosa que viniera después para él. Escuchó. No se defendió y no se derrumbó. Y encontré ambas cosas, a su modesta manera, alentadoras. Antes de que subiera, le dije que había algo que necesitaba saber sobre la casa. Le dije que la propiedad había sido vendida, que el contrato de compraventa se había firmado 10 días antes de Navidad, y que la operación estaba prevista para cerrarse a la mañana siguiente, el 26 de diciembre. Le dije que el dinero había ido a una cuenta fiduciaria a mi nombre solamente, y que Clement se pondría en contacto con él esa misma semana para explicarle cómo sería el calendario legal de allí en adelante, incluido lo que su cooperación con la investigación federal significaría y no significaría para su propia situación. Lo asimiló sin sorpresa, lo que me dijo que alguna parte de él ya había entendido, quizá sin habérselo formulado del todo a sí mismo, que el suelo ya se había movido bajo todo aquello sobre lo que creía estar de pie. Asintió, dijo que lo entendía y subió. Oí cómo cerraba la puerta con esa suavidad de un hombre que necesita quedarse a solas con algo grande. Mason me encontró en la cocina 1 hora después. Yo había hecho una cafetera nueva y estaba sentado a la mesa con una taza y esa quietud particular de una persona que ha estado funcionando a máxima velocidad durante mucho tiempo y acaba de sentir por fin como el motor afloja. Se sentó frente a mí,
y yo metí la mano en el bolsillo interior del abrigo, que todavía no me había quitado, saqué un sobre, lo dejé en la mesa entre los dos y se lo deslicé. Lo miró, luego me miró a mí. Le dije que lo abriera. Dentro había una carta escrita a mano 3 noches antes, 2 páginas explicando el fideicomiso que había quedado establecido a su nombre y las condiciones bajo las cuales podría acceder a él cuando cumpliera 21 años. Debajo de la carta había un cheque a nombre de Mason R. Aldrich por la cantidad de $15,000, girado contra la nueva cuenta, con una nota en el concepto que decía simplemente, para lo que llegue primero. Leyó la carta despacio y se quedó mucho tiempo mirando el cheque sin hablar. Cuando por fin levantó la vista, tenía los ojos brillantes, como los de alguien que está haciendo un gran esfuerzo por mantener la compostura. Y le dije que no necesitaba decir nada, que su abuela habría querido que tuviera un comienzo propio. Y esa era toda la explicación necesaria. Dobló la carta con cuidado, la guardó otra vez en el sobre y lo sostuvo con ambas manos, y yo bebí mi café y dejé que la mañana se quedara alrededor de nosotros sin llenarla con nada que no hiciera falta. El camión de mudanza llegó a las 9 de la mañana del día siguiente. No era un camión grande. En 72 años no había acumulado el tipo de posesiones que exigen un camión grande, y eso siempre lo he considerado un motivo de orgullo silencioso. Lo que me llevaba conmigo era específico. Los libros de mi estudio, las fotografías de Eleanor, el contenido del arcón de cedro que ella guardaba al pie de nuestra cama, mis herramientas de dibujo técnico de los años de trabajo y el pequeño cuadro de las Blue en otoño que había colgado en nuestro dormitorio desde 1991 y que siempre me había resultado, especialmente en invierno, profundamente reconfortante de mirar. Patricia WYN estaba junto a la valla de su jardín cuando llevé la última caja al camión, con su abrigo grueso y el sombrero de lana de ala ancha que solía usar en el frío. Y levantó una mano con ese saludo particular de una persona que tiene cosas que quiere decir y ha decidido sabiamente no decirlas. Me acerqué, y nos quedamos un momento junto a la valla. Me dijo que se alegraba de que yo estuviera bien, que esperaba que Charlottesville me sentara bien y que la llamara cuando ya me hubiera instalado. Le dije que lo haría. Lo decía en serio. Me quedé en la acera después de que el camión se marchara y miré la casa una última vez. El roble estaba desnudo, como lo están los robles en diciembre, con las ramas superiores abiertas contra el cielo pálido. El tronco era ya tan grueso que no habría podido rodearlo con ambos brazos. Eleanor y yo lo habíamos plantado cuando era un retoño sostenido por una estaca de madera para mantenerlo erguido. Y allí estaba, 35 años después, sin necesitar nada de nadie. Pensé que probablemente había algo en eso que merecía ser considerado. Detrás de mí, clavado en el césped delantero por alguien de la empresa compradora que había llegado mientras yo me despedía de Patricia, había un único cartel, blanco y limpio contra la hierba marrón del invierno. Se vende. Vendido. Me metí en el coche. Me aparté del bordillo, conduje hasta el final de la calle y giré hacia el sur en dirección a la autopista. Y no miré por el retrovisor. No porque no quisiera mirar, sino porque ya no quedaba nada detrás de mí que lo exigiera. Las montañas estaban a 4 horas por delante, la ventana de la biblioteca y la larga vista hacia el oeste. Y la primera mañana en la que despertaría en un lugar completamente sencillo y enteramente mío. He pensado mucho, en el mes transcurrido desde entonces, que diría si alguien me preguntara de qué iba realmente todo esto. No las piezas legales, ni las pruebas, ni la secuencia de los hechos, sino lo que había debajo de todo eso. Y siempre vuelvo a algo que Eleanor me dijo una vez, no sobre ninguna crisis ni ningún conflicto, sino una noche cualquiera en la que estábamos sentados en el porche trasero viendo cómo la luz se iba del cielo. Dijo que lo único que una persona posee de verdad es la claridad con la que ve su propia vida. Todo lo demás, dijo, no es más que mobiliario. En aquel momento no la entendí del todo. Ahora sí. Y esa es la historia de Warren Aldrich. Si has estado con nosotros desde el principio de este vídeo, quiero tomarme un momento para hablarte directamente, porque esta historia merece más que un simple final. Lo que hizo Warren no fue simplemente venganza. Fue autopreservación ejecutada con dignidad,
paciencia y una fe inquebrantable en que la verdad, bien documentada y cuidadosamente protegida, es lo más poderoso que una persona puede llevar consigo a una lucha. Lo que más me conmueve de su historia no es el cartel de vendido, ni el resultado judicial, ni las cuentas congeladas. Es la imagen de un hombre sentado solo en una habitación oscura en una noche de diciembre, no derrumbándose, sino cogiendo un bolígrafo y escribiendo 2 palabras en la parte superior de una página en blanco. Ahí es donde empieza realmente la historia. La lección que yo saco de Warren es esta: documenta todo. Confía en tu instinto cuando algo no encaja y nunca permitas que la versión que otra persona cuenta sobre tu propia vida quede sin respuesta. Si eres mayor y tienes a gente a tu alrededor limitando poco a poco tu acceso al mundo, a tus amigos o a tus propias finanzas, por favor, no ignores esa sensación. Habla con un abogado de confianza de manera independiente. Guarda registros. Busca a alguien fuera del hogar. Y si tienes un ser querido mayor, comprueba cómo está directamente, no a través de las personas que viven con él. Warren no se salvó por suerte. Se salvó por claridad. Si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo.